Rafael se enamoró y Rafael pertenecía a cierta orden, o sea, estabas formándote en cierta orden. ¿No existía la posibilidad de cambiarte y seguir siendo sacerdote, no dejar tu vocación y tener una pareja? Es que yo tengo claro ya en el 5º año que no voy a ser religioso. Ya. Y a mí nos pasaba algo, nosotros nos sentaban en el coro de la misa dominical, ahí sí teníamos contacto visual al menos con la gente que venía a participar de la misa en Arequipa. Y yo veía parejas que entraban con sus hijos y hay un momento que yo digo, esto es lo que yo quiero, claro. Ya no estoy en el lugar correcto y decido retirarme. ¿Tan claro lo tuviste, No, Rafael? Bueno, demoró como 8 o 9 meses, más o menos. ¿No tenías la opción de ser pastor, por ejemplo? Es una buena pregunta. Lo que pasa es que yo sigo siendo católico. Yo siento que mi llamado, más allá del sacerdocio o no, fue un llamado de Dios en función de una búsqueda que yo genero. Pero y hay una respuesta clara. Los anglicanos, por ejemplo, que es básicamente lo mismo que el catolicismo, pero en Inglaterra y... Lo que pasa es que yo, se pueden casar. te voy a contar muy breve, yo tuve una nana que crió a mi mamá y a mis 5 hermanos, que me llevaba desde muy niño al Señor de los Milagros, y mi mamá siempre me llevó a misa, nos llevó, y mis hermanos fueron desertando en el camino, y yo siempre tuve un gran cariño por los sacerdotes y por la iglesia, que hasta el día de hoy lo tengo. Entonces, para mí la comunión, la confesión son cosas importantísimas. O sea, cambiarte de iglesia, o bueno, me caso y soy pastor, en mi esquema era muy complicado porque yo sí estaba muy comprometido y muy identificado. O sea, querías reubicarte dentro de tu iglesia. Sí, yo estaba, yo de la iglesia no me movía y de lo que me había acercado a Dios no daba ni un paso atrás. Es más, estaba con la intención de dar más pasos hacia adelante. El otro tema dentro de estos votos es la obediencia. Y la obediencia puede hacer que tu voluntad o tus deseos de una serie de cosas, que no estamos hablando de la cuestión sexual, sencillamente se vean limitados. Hay algunos casos de algunos padres bastante importantes que han tenido que obedecer instrucciones directas que venían de la jerarquía eclesiástica. Que podrían ser hasta injustas, ¿no? Podrían Pero tienes sonar que como obedecer. injustas. ¿Cómo funciona eso? O sea, tenemos la sensación de un libre albedrío, pero al mismo tiempo hay una orden que te dice, no hagas eso. Claro, como lo que te comentaba hace rato, ¿no? Cuando pertenecemos a una orden o somos sacerdotes, ¿no? La gente no ve sencillamente a Wolfgang, a Rafael o a César, ¿no? Es la orden a la cual tú representas. Exacto, ¿no? Tú eras César Butrón, SJ. SJ. Y dices que primero miraban SJ que César Butrón. Algunas personas, pero como yo he entrado tan joven y nunca he sido muy formal desde mi vestimenta y qué sé yo. Entonces, muchas veces, cuando íbamos a algún lado, un grupo de chicos, han venido los seminaristas, nos decían, ¿no? Entonces, claro, tenía algunos compañeros que sí, bueno, eran un poco más formales, qué sé yo, y a mí a veces no me... Eran como, ya, sí, no sé qué. Y ya cuando se enteraban que era jesuita, hermano... Ahí cambiaba la actitud. Y esa es una de las cosas que a mí, yo decía, ¿pero por qué? Yo soy un hombre. Porque yo soy igual, o sea, me deben tratar de la misma manera. O sea, no tienen por qué poner alfombras. Ni mejor ni peor. Esa relación con el mundo, César, pero digo, y la orden, o sea, el hecho de que te impongan, te digan, sí, es así. Ya, claro, eso viene ahí, ¿no? Como tú representas algo, o sea, tú estás y tú los haces libremente los votos, o sea, nadie me puso ninguna pistola ni nadie, o sea, libremente optas, ¿no? Tú representas algo y de alguna manera pones tu voluntad hasta cierto punto a disposición de un superior. De acuerdo. ¿Sí? Pero si fuera así, por ejemplo, no podría haber existido un San Francisco de Asís. Porque él de alguna manera rompió absolutamente con lo que estaba en la iglesia en ese entonces. Él dijo, este es el vínculo que hay, el vínculo con Dios es de esta manera. Él, si de alguna manera contravenía lo que San Francisco hubiera obedecido, no habrían franciscanos. No habría habido la orden franciscana. No sé cómo lo ves eso, Wolfgang. San Francisco hizo casi lo imposible para obedecer a la iglesia y para obedecer a su vocación. En cambio, por ejemplo, a su tiempo, muchos que lo pensaban como él dejaron la iglesia. Los albigenses o valdenses, no sé cómo, todos esos grupos dijeron con la iglesia católica ya no se puede hacer nada, es más una obra del diablo que de Dios, y dejaron. ¿La iglesia? Claro, nosotros somos los verdaderos cristianos. La iglesia ya está malograda y San Francisco dijo no. La iglesia siempre es obra de Dios, a pesar que los pastores o los papas muchas veces eran corruptos,
Pero él se quedó dentro Él de la miró en la iglesia. esencia de la iglesia, ¿verdad? Sí. Lo que hace es reformar. Santo Domingo y San Francisco lo que hacen es reforman la Es iglesia. reforma. No me salgo porque está mal. Sí. Vamos a Busca una arreglarla. Así es, digamos. vamos a la esencia. Bueno, y la castidad famosa, entonces, ahorita es el grave problema, o sea, se nos presenta como un tema. Tú no podrías haber seguido siendo sacerdote porque sencillamente tu vocación de vínculo estaba en un espacio mundano y no supramundano. Claro. ¿Cómo manejar el asunto de la castidad? Lo que pasa es que dentro de la orden yo ya me doy cuenta que lo que yo quería era casarme y tener una esposa. Cuando yo decido salir al 5º año, yo sí te dislocas un poco, no es tan fácil, ¿no? No es que estás tampoco a la deriva, pero sí hay una suerte de vacío, estás retirado del mundo muchos años. En el caso mío más, porque estaba siempre en claustro. ¿Cuánto tiempo en claustro, perdón? ¿5 años? 4 años, 8 meses más o menos, sí. Y voy a un retiro, un poco para, no sé, encontrar unas respuestas y tener un espacio de oración, y subiendo las escaleras veo una chica que voltea. Y yo estaba junto a un amigo dominico que estaba en formación que me había invitado al retiro. Y yo le dije, ¿quién es? Y ella hoy día es mi esposa, ¿no? Que es Tatiana, madre de mi hija que adoro, que es Belén. O sea, vino por... Eso sí fue amor a primera vista. 4 años en claustro, ¿no sentías el llamado de la otra vocación, digamos, orgánicamente como hombre? ¿No te venían ciertos deseos? Es buena tu pregunta. Yo, cuando critican la estructura esta media monárquica encerrada, yo creo que sí ayuda. Entonces, lo primero que les comentaba Claro. anteriormente, no, pero estás fuera del mundo y después vas a trabajar en el mundo. En la práctica funciona. Haces una suerte, no sé, de retiro largo. Te eliminan los estímulos. Sí, así es. Y te concentras en para adentro. Y ¿no? en el caso mío, yo sí, bueno, es lo que es mi experiencia, yo sí creo que hay una suerte de gracia de Dios que si mientras tú estés en el camino derecho y sepas mantener tus instancias y sepas cuál es tu fin, Pero puedes manejarlo. puedes tenerlo Ahora- todo muy claro, pero cuando te duermes sueñas. O Mira, Es que a la medida, lo que decía Natalia, a la medida que tienes menos estímulos, sueñas con Con la gracia. Claro, con la sea, chakra. con María Gracia. Yo, ¿sabes qué estaba sí, justo preguntándome en el caso de Wolfgang? Porque él, por lo que yo tengo entendido, tú has contado que tus 2 años de ejercicio como sacerdote en Trujillo han sido como muy felices, ¿no? Sí. Entonces, diera la impresión de que tú podías lidiar con la obediencia, con el celibato, más 20 años en Alemania, ¿no? En tu Claro, caso. yo tenía 27 años de servicio sacerdotal, ¿no? Y de todas estas Y renuncias, ¿para ti no eran tan problemáticas? Claro, es problemático, pero por otro lado, yo siento que estoy fiel a mí mismo. Porque, por ejemplo, uno puede ser... ¿Qué significa ser casto? ¿Se dice casto? Sí. Casto. No significa necesariamente no tener sexo. También los parejas tienen que vivir la castidad. La castidad es una actitud. Porque tener sexo no es automáticamente ser incasto. O por ejemplo, si tú dices lo que tú superior dices no es bueno, es malo. Yo tengo que protestar contra eso. Eso puede ser obediente. Tú eres obediente a la voz de Dios, Claro. a pesar que dices a tu superior que eso no es. Pero dentro del sacerdocio sí implica Tú estás hablando como Wolfgang. anular completamente. No, No, siendo sacerdote. yo hablo como cristiano y hablo como ser humano, porque a veces hay que ser desobediente para ser obediente. Desobediente a los humanos o a los seres humanos para ser obediente a Dios. Eso siempre... Ahora, no es tan vertical el tema de la obediencia hoy en día en la tan, iglesia, no, es bastante más horizontal. Y lo que dice él es verdad, a veces tú puedes cuestionar o discutir. Mira, no estoy excluyendo que haya un superior que diga es así y que sea muy autoritario, pero yo sí he visto al pasar los años que cada vez es más horizontal. Y yo coincido contigo, no es que yo obedezco y soy pobre y soy casto y sufro y esto es un martirio, sino que hay Claro. un amor muy grande que te lleva a eso, que es lo mismo que me pasa en el matrimonio. Estamos llamados a ser fieles. Estoy llamado a compartir lo que gano con mi esposa, con mi hija y con mi familia. Estoy llamado a ser obediente en varias cosas porque tengo un compromiso de por medio. No me mueve un tema coactivo, me mueve el amor a mi mujer. Claro. Entonces, eso debe estar muy claro en la vocación religiosa. Te debe mover el amor a Dios, ¿no? Esa es la vocación que encuentra San Francisco.
Bueno, nos tenemos que ir a una pausa nuevamente y volvemos con el tema de la soledad porque definitivamente viene un aislamiento muy particular. Regresamos.